Oye, antes de empezar con el video quería hacerte saber que mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. No vaya, parece que te has perdido, viajero. ¿Por qué no te sientas y pasas con nosotros esta helada noche bajo el calor de la hoguera? Nuestro nuevo compañero merece algo más que un jarrón de hidromiel. Momentos como estos son los indicados para deleitarnos con un relato que nos haga olvidarnos de este frío que hiela nuestros huesos y casualmente tenemos uno perfecto para ti. Los lobos espaciales se cuentan entre los mayores guerreros que ha conocido el imperio de la humanidad. Fieros berserkers criados bajo la crueldad de los elementos y la ira de las bestias en Fenris, su mundo natal. Pero es bien conocido que estos marines espaciales no luchan únicamente por el bien del imperio o el cumplimiento del deber, sino para que su nombre perdura en la eternidad en forma de sagas. Historias que los escaldos como nosotros clamaron a los cuatro vientos honrando las hazañas de aquellos héroes. De tal forma que su legado sobrevive en el frío abrazo de la muerte. Son incontables las sagas que recorren los salones de Fenris, la crónica de Ulrich el Matador, la leyenda de Lucas el Tramposo, los logros del venerable Bjorn Garra Implacable. Todas las sagas son grandes a su manera, relatos sobre honor, virtud y valentía. Sin embargo, ninguna lo es tanto como la que te traemos esta noche. La leyenda del Rey Lobo de Fenris, el marine espacial que derrotó a un primarca, Logan Grimnar, señor del capítulo de los lobos espaciales. Los sabios de la antigua Terra solían decir que lo que hagamos en vida tendrá ecos en la eternidad. Pero entonces cabe preguntarse, ¿quién ha tenido una vida más gloriosa que Logan Grimnar? El líder de los lobos espaciales es una leyenda que durante siglos ha traído gloria, sangre y canciones a los salones de Fenris. Un hombre con cientos de miles de hazañas a sus espaldas, tantas que ningún otro ángel del emperador podría igualar. Suya es la mayor saga jamás contada, una crónica casi infinita que cada momento que pasa se amplía con nuevas gestas, nuevos logros que lo han elevado al rango de una figura mitológica en el imperio del hombre. ¿Quién no ha escuchado el canto de cómo Logan Grimnar se enfrentó a los demonios en Armagedón? ¿Qué alma no se ha emocionado cuando los escaldos rememoran la batalla del lobo contra el primarca Magnus o cuando arriesgó su vida y la de todo el capítulo para defender a millones de almas inocentes de las garras de la Inquisición? Son tantas las gestas del viejo lobo que si le preguntas a cualquiera cuál de todas es su favorita, la respuesta siempre será diferente, pues este personaje representa no solo la epicidad de Warhammer 40.000, sino la esencia misma de las sagas nórdicas. Héroes desafiando a la muerte y el olvido, dejando tras de sí una leyenda que nunca podrá borrarse aún entre las inmisericordias arenas del tiempo. Esta noche azotada por el invierno verás pasar ante tus ojos la saga del mayor guerrero de los lobos espaciales. Escucharás las gestas de guerreros peleando en el fin del mundo mientras alzamos nuestros cuernos de hidromiel como celebración. Abandona el presente y déjate guiar por los vientos del pasado hacia nuestro próximo destino, porque tenemos una saga que contarte. Fenris, la supervivencia es la recompensa de los fuertes y la muerte el castigo de los débiles. La tierra de la escarcha y el acero no conocen la misericordia con sus habitantes. Solo los nobles en sus calurosos salones, encerrados en poderosos castillos sobre la montaña, están a salvo de los horrores del exterior. La furia de las bestias, la ira de los elementos y los horrores de otro mundo les guardan a los clanes de las planicies, quienes luchan por vivir otro día más ganándose este derecho con sangre. En esta inhóspita tierra un solo error puede convertirte en el alimento de monstruosos depredadores o peor aún, la deshonra. Aún así es preferible caer en las fauces de una bestia que ser tenido por cobarde o débil y abandonado por los tuyos a la suerte. En Fenris solo los fuertes sobreviven, solo los lobos aguantan el invierno. Esa sería la primera lección que Logan Grimnar aprendería en su juventud. Desde que el rey lobo Fenris tiene memoria, su pueblo ha preferido ganarse con sangre lo que no con el sudor de sus frentes. El saqueo, pillaje y la conquista ha sido el principal medio de vida de los habitantes de este mundo salvaje. El clan Sangre Acero no era la excepción a la regla. El señor de los lobos espaciales aún recuerda aquellos lejanos días de su juventud en que contemplaban a los guerreros del clan regresar de largas travesías con barcos cargados de botines de otras tierras.
Los gloriosos festines que seguían estos acontecimientos, donde los Skaldos cantaban las hazañas de estos héroes bajo el abrigo de la noche o, por supuesto, cuando el propio Logan alcanzó la edad suficiente para convertirse en uno de sus guerreros. Apenas tenía una veintena de inviernos a sus espaldas cuando Logan surcó los mares fenrisianos por primera vez y cabalgó las olas junto a su gente. En otros mundos, los muchachos de su edad todavía estaban aprendiendo a usar un arma para cuando él ya había cosechado su primera vida bajo el filo de su hacha. No obstante, Logan era distinto a los fieros guerreros de su clan. Esta era una bestia desatada con la sed de sangre de un oso, la fuerza de un troll y la astucia de un lobo invernal que superaba con creces a cualquiera de los suyos, aventurándose cada verano hacia nuevas tierras en búsqueda de gloria y conquistas, forjando una leyenda como ninguna otra en la historia de los Sangre Hierro, leyenda que extrañamente parecía tener un espectador. Durante largas temporadas, Logan sintió que alguien lo observaba en la distancia. Una figura encapuchada que aparecía siempre en su rabillo del ojo y que desaparecía al instante cuando se giraba para conocer la identidad de esta. ¿Quién era este misterioso testigo? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Realmente existía o solo era una ilusión engañosa? ¿Quién le habría dicho a Logan que gracias a sus hazañas y gestas, el padre de todos había fijado sus ojos en él? Se suele decir que todos los mortales conocen su propósito en los 9 reinos cuando llega el momento indicado, aquel conocido en la cultura fenrisiana como el Gwyrn, los hilos del destino que marcan el camino que será. Logan descubriría el suyo durante el enfrentamiento con la tribu de los Sangre de Acero y los Colmillos Gélidos. De todas las batallas que había librado el vikingo en su joven vida, ninguna se acercaba a la carnicería que libraría contra estas ratas traicioneras cuando tuvieron la osadía de exterminar a gran parte de su clan. Aún estando completamente acorralado y superado en número, Logan luchó como una bestia encolerizada, balanceando su hacha de un lado a otro, haciendo fluir ríos de sangre sobre las ruinas del templo Morkai. Una ira berserker embriagó sus sentidos hasta no dejar sino un autómata movido por puro instinto que no dejó un solo guerrero vivo a su paso. Lo que hubiese sido una sentencia de muerte para cualquier otra alma, era ahora una victoria triunfal para Logan, quien descansaba exhausto sobre una montaña de cuerpos ensangrentados. Proclamó su logro con un aullido bestial a los 4 vientos. En el silencio que siguió el combate, Logan encontraría una figura familiar. Aquel famoso hombre encapuchado que ya había dado por una mera ilusión, ahora estaba cara a cara con el Sangre Hierro, acompañado de una hueste de titanes revestidos en armaduras grises como el invierno. El enigmático testigo era un sacerdote lobo y sus acompañantes hermanos de batalla de los Guerreros del Cielo, mejor conocidos como los Marines Espaciales en el resto de planetas que vuelan el océano cósmico. Aquel no era un encuentro guiado por la suerte. El sacerdote lobo había seguido a Logan todo este tiempo al ver un glorioso destino en su porvenir. Un sendero bendecido por el mismísimo padre de todos que solía conducir a un destino mayor, convertirse en un marine espacial. El sacerdote lobo y su diligencia llevarían a Logan al Colmillo, la gloriosa fortaleza que según mitos ancestrales sirve como la morada de los Guerreros del Cielo, todopoderosos campeones del Alfátir, el padre de la humanidad y rey de los ejércitos. En una revelación casi profética, Logan Grimdark, guerrero de los Sangre Hierro, hijo de Fenris, comprendió cuál era su Gwyrn, el rumbo que tomaría su vida hasta el fin de sus días. Sin embargo, no obtuvo dicha epifanía cuando contempló las majestuosas estatuas y murallas de la fortaleza representando batallas legendarias, ni cuando caminó junto a los guerreros que en su juventud consideró mitos, sino en el momento donde fue incapaz de proteger a sus hermanos y hermanas en la batalla contra sus enemigos en las ruinas del templo Morkai. Logan se dio cuenta de que tenía que volverse más fuerte, tenía que convertirse en uno de los Guerreros del Cielo para así proteger el clan, a Fenris y a toda la galaxia, pues como lo había mostrado el sacerdote lobo, esa era la voluntad del padre de todos. Y entonces, movido por una convicción sobrehumana con la pasión inconfundible de los héroes antes de emprender su ascenso a la eternidad, Logan juró que si aquel era el deseo del emperador, no lo podría defraudar. Los Skaldos cuentan que cuando Logan inició las pruebas para convertirse en un marine espacial, este parecía haber venido al mundo con el acero entre sus manos. El joven aspirante luchaba con una ferocidad de una auténtica bestia de Fenris, y la gracia de un dios guerrero que nunca ha conocido la derrota, superando a cada uno de sus compañeros aspirantes como un gigante entre hormigas. Detrás de su descomunal habilidad física se ocultaba la sapiencia y astucia de un guerrero que había vivido durante incontables inviernos, aún siendo apenas un joven, haciendo gala a su vez de un temple que ninguna de sus brutales pruebas a las que fue sometido fueron capaces de romper. Algunos incluso susurraban parecidos entre el primarca y el joven,
como si la mismísima alma de Leman Russ hubiera reencarnado en la de Logan Grindr. De todas las miradas que atrajo el cachorro de lobo, estaría la del mismísimo Ulrich el Matador, la autoridad más grande entre los sacerdotes lobos, el hombre responsable de entrenar a todos los guerreros del cielo y forjar auténticos héroes entre estos. La saga del Matador es tan gloriosa como extensa, siendo superada en la antigüedad únicamente por Bjorn Garra Implacable. Ulrich acogería personalmente a Logan bajo su tutela, pues si alguien sabía reconocer a una futura leyenda cuando la veía, ese era el padre de todos los héroes. El veterano capellán supervisaría cada paso del entrenamiento de su nuevo pupilo, nutriendo a Logan con los conocimientos y habilidades que necesitaba para ser no solo un lobo espacial, sino el mejor entre todos ellos, contándole a su vez cada una de las leyendas de su gente, desde los lejanos días del Rey Lobo hasta el más mínimo detalle que conforma la amplia historia de la Vilca Fenrica. En cuestión de meses, el joven era ahora un campeón vikingo forjado por las artes de la guerra y bendecido con la semilla genética del Primarca, a punto de dar el paso final hacia su destino como marine espacial. La temible prueba de Morkai. El proceso para hacer de un fenrisiano un campeón del padre de todos es descrito como un descenso hacia los infiernos, donde los viajeros pueden perderse en cualquier parte del trayecto o simplemente verse superados por las pruebas que aguardan en sí mismo. Todos aquellos que han logrado transitar con éxito hacia la meta describen que la prueba de Morkai es sin lugar a dudas el desafío final. Aquí los aspirantes a marine espacial serían enviados lejos del colmillo completamente desarmados para luego abrirse de camino nuevamente hacia la fortaleza con algún trofeo de sangre. Solo los que puedan superar todos los peligros de aquel mundo salvaje pueden alcanzar la auténtica gloria. Solo los verdaderos lobos pueden aguantar el invierno. El día de la prueba ni el inmisericordia invierno, ni el hambre o las bestias pudieron derrotar a Logan Grindr, quien se abrió paso cientos de kilómetros hacia la fortaleza con la prueba de su travesía. De todos los monstruos que pudo elegir el Sangre de Hierro, este no se conformó con un lobo wargo o cualquiera de las bestias comunes de Fenris, sino con el temible troll Sangre Escarcha, del cual comentan los escaldos había aterrorizado durante generaciones a los fenrisianos. Sin dudarlo ni un solo segundo, Logan salió al encuentro del terror de las nieves para enfrentarlo. Hombre y bestia lucharían, hasta que solo el fenrisiano quedaría en pie, reclamando el cráneo del monstruo como trofeo. Tras superar incontables hostilidades y pruebas, el joven sería recibido en el colmillo con gritos de júbilo, mientras jarrones de hidromiel se preparaban a ser servidos como celebración de aquella victoria. Ya no quedaba duda alguna. El cachorro se había convertido en un auténtico lobo de Fenris y ahora estaba listo para cazar entre las estrellas. Todos los lobos espaciales son vivas imágenes del Primarca y su personalidad apasionada, pero ningún vástago de Fenris guardaba tanto parecido como Logan Grindr. En los años venideros, tras su transformación en marine espacial, la Gloria se convirtió en su más fiel compañera. Además tuvo la oportunidad de cazar en las estrellas junto al resto de la manada. El Sangre Hierro se volvió la leyenda que Ulrich y el sacerdote lobo del pasado sabían que se convertiría. Era el primero en lanzarse a la batalla y el último en retirarse. Su hacha probó la sangre de campeones del caos, líderes herejes y abominaciones senos por igual, siempre con aquella sonrisa lobuna en sus labios. Un desafío hacia la propia muerte, para que ésta sí se atreviera a posar sus ojos en él y así las valquirias lo levantasen al salón de los héroes. No había campaña en la que no destacara ni combate en el que no levantase una montaña de cadáveres en honor al padre de todos. Desde los océanos de Fenris hasta la bóveda celeste viajó el nombre de Logan Grindr, el lobo que ríe en el mar de sangre, el apilador de cráneos. Esos y 1000 apodos se ganó la joven promesa de Ulrich, escribiendo los primeros capítulos de esta saga entre hazañas de heroísmo y enemigos derrotados. Asvald Stonerak, señor del capítulo, vigiló atentamente los pasos de Logan y decidió que un guerrero con semejante talento solo podría tener un lugar dentro de la Vilca Fenrica. Y esa era portando el manto de la Guardia del Lobo. El Astarte sería ascendido como uno de los miembros de la Guardia Pretoriana que acompañaba al mismísimo Asvald en todo momento, la Guardia del Lobo. Enfundados en armaduras de exterminador y teniendo la eternidad como recompensa a un puesto como este, es uno de los mayores honores que un hijo de Leman Russ puede aspirar y al cual Logan reclamaría únicamente con un par de campañas en el Mar de las Estrellas, formando parte del círculo interno del mayor héroe de todo Fenris, luchando junto a campeones del capítulo en los años venideros. Pero, ¿qué te pueden contar estos humildes escaldos que no hayas escuchado ya sobre aquellos lejanos días de la juventud del lobo que acecha en las estrellas?
El cómo se convirtió en el capitán de su propia compañía tiempo después, los cientos de victorias que trajo para el capítulo, las canciones que inspiraron sus hazañas. Pero sabemos que no quieres escuchar esas nimiedades, ¿no es así? Quieres oír cómo Logan pasó de un héroe a una leyenda, y eso sí que es una historia para contar. Los hijos de Leman Russ no son como cualquier otra hermandad de Astartes. Su orgullo, la pasión que arde en sus corazones, el espíritu temerario del que tanto hacen alarde los diferencian del resto de ángeles del emperador. Precisamente por eso no cualquiera puede liderarlos. Los grandes lobos, los señores del capítulo, deben ser individuos con un temple de acero, con un liderazgo suficiente para guiar a la feroz manada de Fenris hacia la victoria aún en el peor de los inviernos. El día que Sigvald Grimhammer cayó en combate a mano de los Drukaris, la runa de la discordia se talló en los anales del capítulo. No había manera de describir el pesar que trajo la muerte de Sigvald, ni mucho menos la duda que asaltó a los guerreros del cielo cuando llegó el momento de plantearse la gran interrogante: ¿quién se volvería el nuevo líder de la Vilca Fenrica? Tal como dictaba la tradición, los capitanes de cada compañía junto a las grandes figuras del capítulo se reunieron en Althing. Una asamblea bajo la atenta mirada de las estatuas y reliquias del pasado con el motivo de elegir al próximo gran lobo que lideraría a la manada. Muchos nombres fueron pronunciados durante el Althing, todos descartados rápidamente, viendo que aunque muchos de ellos traigan gran prestigio consigo, ninguno parecía llenar el hueco que había dejado Sigvald. Sin embargo, la cuestión de esto era simple: ninguno de ellos era Logan Grimnar. Nadie sabe quién propuso al Sangre Hierro, o si él mismo se postularía, pero muy pronto todas las miradas del capítulo se giraron hacia él, viéndolo como la única opción. Parecía imposible encontrar por todo el mar de estrellas a un hijo de Leman con el liderazgo, carisma y convicción de Logan. Ningún otro miembro del capítulo había amasado tantos logros en tan poco tiempo. Era casi como si el padre de todos hubiera movido el tejido del cosmos para llegar a este momento. Ese era el Gwyrn de Logan Grimnar, convertirse en el próximo líder de los lobos espaciales. El destino por el que había sido elegido hace tantos inviernos, y ahora solo quedaba cumplirlo. De forma unánime toda la asamblea votó por el aprendiz de Ulrich como el gran lobo. Logan escuchó a los guerreros que antaño admiró brindar por su nombre en jarrones de hidromiel, sintiendo el orgullo recorriendo cada parte de su espíritu, y tal y como había sido desde hace milenios, este elegiría un mito para representar su legado como el nuevo señor del capítulo, un símbolo totémico que lo acompañaría hasta que se reuniese con los ancestros en el Salón de los Caídos, eligiendo a nada más y nada menos que el lobo que acecha entre las estrellas. La bestia de leyendas que protege a la humanidad de los horrores en el océano cósmico. El cazador gris cuyas fauces castigan a los enemigos de Fenris, jurando proteger al imperio, honrar la memoria de los ancestros y traer gloria a los salones de Fenris. Logan asume su destino y da inicio a la leyenda del mayor héroe de los lobos espaciales. La crónica del lobo que acecha en las estrellas, la saga de Logan Grimnar. Sentado desde su trono de piedra en lo alto del colmillo, rodeado por un consejo de sacerdotes rúnicos y los imponentes campeones de la primera compañía, Logan Grimnar ha liderado a los lobos espaciales durante 100 años desde su ascenso, ahora convertido en la viva imagen del primarca en la nueva era del imperio, portando la majestuosa armadura de exterminador que antaño le obsequió Asval, capaz de regenerarse a sí misma de cualquier daño, marchando al combate con su trineo de batalla a cazatormentas, movido por los lobos Tirnak y Fenrir. El señor del capítulo es un dios de la guerra que se lanza hacia el espacio profundo para desatar cacerías en contra de los enemigos del imperio, y regresar con gloriosos botines de guerra. Pero no es solo su imbatible fuerza en batalla lo que hace de Logan el más grande entre los suyos, sino su manera de liderar. Los líderes no son aquellos que gritan órdenes, son el eslabón que mantiene unido al resto, la fuerza que motiva a guerreros abrumados por la adversidad para que peleen hasta el fin del mundo. Logan Grimnar engloba todo el significado de esta palabra. Ahí donde la situación se mostrase desesperada, el gran lobo toma las riendas y comanda a sus hermanos hacia la victoria, luchando codo con codo junto a estos. Donde fallaba la moral, Logan le devolvería la vida con un solo grito de guerra que enardecía los corazones, o entonando las canciones de guerra de Fenris con su poderosa voz. No era misterio para nadie que el padre de todos había bendecido el Sangre Hierro con la fuerza de una montaña y el carisma de un escaldo. Todo aquel que ha combatido a su lado cuenta que el gran lobo parece por momentos más un padre mayor para los suyos que un mero general, siempre aprovechando la ocasión para sacarle la sonrisa a sus hermanos, brindando junto a estos en cada festín, aconsejándoles y guiándolos como lo hubiera hecho el mismísimo primarca. Miles de inviernos podrían pasar antes de que terminemos de alabar toda la grandeza de Logan Grimnar, pero es momento que finalmente escuches sobre la primera gran campaña a gran escala del Sangre Hierro.
la gesta del demonio y el lobo, el bautismo de fuego y sangre del señor de Fenris, el testigo de la batalla de Armagedón. Cielos teñidos de rojo, ciudades consumidas por la ruina y las puertas del infierno abiertas de par en par. Eso es lo que vieron los habitantes del planeta Armagedón cuando las fuerzas del caos invadieron su mundo natal, un aciago día del año 441 del milenio 40.000. No meras hordas, sino cientos de ejércitos demoníacos consagrados a Corne marchaban sobre el planeta dejando una estela de carnicería y destrucción. Ni siquiera la poderosa legión de acero de Armagedón pudo resistir el avance de la implacable marea roja. Los desangradores hacían fluir ríos de cuerpos, los cultistas se levantaron tronos de latón y cráneos en honor al señor de todos los guerreros, mientras delante de la hueste marchaba la bestia del apocalipsis. Del este viene Angro, primarca demoníaco de los devoradores de mundos. Con el mar de las ramas resplandece la espada del dios de los muertos, rechocan los riscos. Se agitan los espíritus malignos, el cielo se raja, el sol se endurece y se sumerge la tierra. Saltan del cielo las claras estrellas, furiosas las llamas se levantan. Alto en el cielo se eleva Belardor. Los mortales elevan sus manos rogándole al dios emperador por misericordia. Parece que una mano divina intercederá en la hora del crepúsculo. Y cuando la esperanza parece desvanecerse de las llamas del fin de los tiempos, el Padre de todos envía a sus lobos. En la hora de mayor necesidad de Armagedón, los lobos espaciales, liderados por Logan Grimnar, llegan al planeta para acabar con la amenaza demoníaca. Todas las fuerzas de la Legión reunidas en un solo lugar. Miles y miles de guerreros listos para una gloriosa batalla. Logan Grimnar se dirige hacia los incontables hermanos de batalla reunidos a su alrededor y habla con la voz de un gigante, con la fuerza del trueno resonando en su espíritu. Preparaos, hermanos míos, pues hoy vuestras almas de lobo arderán en las pieles de hombres. Hoy aullaremos en la tormenta del Padre de todo, lucharemos en el fin del mundo hasta recobrar nuestra forma humana. Impávidos, beberemos la sangre de nuestros enemigos. Unidos en la furia, sembraremos de cadáveres el campo de batalla. El Padre de todo así lo ordena. Transformad vuestra piel, hermanos. Lobos sanguinarios, berserkers, hijos de Morkai, desatad vuestra furia. El aullido feral de los hombres del norte, el cantar de sus hachas desgarrando la carne impura llena los alrededores del planeta. La esperanza regresa a la legión de acero de Armagedón cuando miran a los lobos del emperador desgarrar al enemigo, y en especial al contemplar a su líder. Logan Grimnar es una montaña viviente que marcha a la vanguardia de la Vilca Fenrica, ya sea sobre su carruaje de guerra o cargando personalmente contra los herejes. La bestia de Fenris es un verdugo inmisericordia que caza a sus presas sin darle una sola oportunidad de escapar. El propio señor del capítulo derrota al campeón del caos Archon, uno de los mayores guerreros de Corne sobre el planeta, reclamando su hacha maldita como la nueva arma que portará hasta el fin de sus días, renombrándola como el hacha Morkai en honor al terrible lobo que guarda las puertas del infierno, enviando a las profundidades del Averno a los siervos del caos con el filo de la colosal arma. Logan Grimnar, junto a sus lobos espaciales, se va convirtiendo en la última esperanza del planeta, peleando al lado de la Legión de Acero contra toda la hueste demoníaca, aún en total desventaja. Logan logró convertir la extinción de un planeta en una batalla por la supervivencia, aguantando los embates del enemigo con una resistencia descomunal, protegiendo a los civiles a un altísimo coste. Sin embargo, los hijos de Fenris no estaban solos. Una fuerza compuesta por incontables efectivos de la Inquisición y hermanos de batalla de los Caballeros Grises sería desplegada en Armagedón para repeler al demonio invasor. Aún a pesar de la ventaja que suponía tener a la mayor fuerza anticaótica entre sus aliados, Logan no se confió ni por un momento, pues el éxito de esta guerra dependía de su astucia, no de la fuerza bruta. Cuentan los escaldos que el rey de Fenris organizaría una estrategia perfecta para conducir a los imperiales hacia la victoria, desgastando al enemigo como elaborados movimientos, atrayéndolos hacia peligrosas trampas como un juego de regicidio. El enemigo era poderoso, pero ni la obligación o la cohesión estaban entre las mayores virtudes de los siervos de Corne, y como un lobo que detecta un punto débil en su presa, Logan supo exactamente cómo aprovecharlo, tal como se demostraría en la batalla del río Caeron, que aún viéndose en total desventaja ante el enemigo, las fuerzas imperiales y Logan resistieron haciendo uso de una capacidad estratégica descomunal y una temeridad que ni siquiera los mayores berserkers del dios de la sangre pudieron rivalizar. Todo gracias al ingenio del lobo que acecha entre las estrellas. Pero la verdadera estratagema de Logan aún estaba por llegar cuando este y sus guerreros atraerían al primarca demoníaco junto a sus fuerzas hacia este, separándolos casi por completo de su ejército.
estando cara a cara con la bestia del apocalipsis y su guardia de honor de 12 devoradores de almas. Logan contempló aquella monstruosidad similar a los Fritten, gigantes de fuego de los mitos fenrisianos, comprendiendo la terrible amenaza que enfrentaba el planeta. Angron enloqueció de frenesí al ver las fuerzas del lobo espacial que se desplegaban ante él. ¿Cuántas vísceras podría desperdigar en el campo de batalla? ¿Cuántos cráneos podría ofrecer al dios de la sangre? Entre ellos, el de la montaña viviente que tenía como señor del capítulo. El primarca demoníaco, en sus últimos trazos de lucidez, pensó que el lobo se abalanzaría sobre él en una de las tontas demostraciones de valor que solían hacer los suyos. Que sería tan insensato para enfrentarse a un semidios de la batalla como él. Sin embargo, Angron se percató demasiado tarde de que había caído en la trampa del lobo. Un contingente de los caballeros grises e inquisidores emboscaron a Angron y su guardia de devoradores de almas, usando el poder psíquico de los paladines del emperador para someter al primarca, darle el golpe de gracia y desterrarlo a los pozos infernales donde pertenecía tras una larga batalla, sacrificando incontables guerreros. Con la bestia del apocalipsis derrotada, los ejércitos demoníacos se dispersaron como alimañas, siendo perseguidos por la Vilca Fenrica hasta ser cazados en su totalidad. Y ahora que la balanza de la victoria se había inclinado sobre el imperio, aquella guerra dada por perdida era una hazaña más para cantar en los salones de Fenris, recordado como la ocasión en que los hijos de Lemon vencieron a las huestes de Corne, o al menos eso es lo que hubieran proclamado otros. Logan Grimnar sabía que esa crónica no le pertenecía por completo a los lobos ni tampoco a los caballeros grises, sino a la Legión de Acero, a los civiles de Armagedón. El señor del capítulo presenció el valor de estos hombres y mujeres de primera mano, la temeridad que mostraron aún ante los horrores del Inmaterium abalanzándose sobre ellos, sintiendo miedo, sí. No obstante, esto no les impidió pelear por aquello que amaban, por su hogar, por sus familias como auténticos guerreros del emperador. Logan mostró su absoluto respeto hacia estos héroes y heroínas. La inmensa mayoría de sus lobos espaciales acompañaron a los ciudadanos en el jolgorio que siguió a la victoria. Una celebración en honor a la voluntad y la fe de la humanidad. Era una lástima que la Inquisición no pensara pagarles con la misma moneda. Tal como dictaban las leyes imperiales, todos los civiles que hayan tenido contacto con el caos deberían ser silenciados para evitar el riesgo de que más almas conozcan la existencia del mismo, y fortalecerlo como consecuencia. La inmensa mayoría de ciudadanos de Armagedón, por ende, debían ser enviados a campos de trabajo en los límites del espacio conocido o encerrados de por vida en calabozos, donde nunca podrán sentir la luz del sol nuevamente. Medidas que el inquisidor Krishnaros, la autoridad enfrente de la Inquisición y los caballeros grises en la operación de Armagedón, consideraba como misericordiosas y altruistas en comparación con los otros destinos que los de su clase hubieran elegido. Era una decisión en efecto desgarradora pero necesaria, que eran millones de almas inocentes comparadas con las de toda la humanidad, con la de mundos enteros del imperio. Esta era la recompensa que la Inquisición dio a las tantas almas que se sacrificaron en la guerra contra el caos: ser tratados como ganado enfermizo, leprosos apestados condenados al olvido eterno. Logan Grimnar miró fijamente a las tantas almas que sobrevivieron a los horrores del conflicto, las madres abrazando firmemente a sus hijos sabiendo que tal vez sería la última vez que lo harían, los soldados lanzando una última plegaria al emperador por sus almas, a niños inocentes que habían presenciado a sus padres sacrificarse para que ellos estuvieran ahí. Fue entonces, en aquel instante, que el Rey Lobo supo exactamente qué tenía que hacer. La mayor virtud del guerrero no es la fuerza ni tampoco la sabiduría. Esas son meramente herramientas para un fin como lo es la guerra. El honor es lo que distingue a los hombres de los monstruos, los juramentos, las promesas, la rectitud, el cumplimiento del deber. Precisamente el deber de un lobo espacial no es únicamente llevar la guerra a los enemigos del imperio, sino a sus habitantes, en especial a aquellos que luchan por lo que aman. Para los hombres del norte, todo aquel que pelee por sus ideales es un espíritu digno de respeto, y los ciudadanos de Armagedón habían entrado en esa ilustre categoría. Se habían ganado la victoria, la satisfacción de la paz, y ahora la Inquisición junto a los caballeros grises planeaban negarle esto. Logan Grimnar y sus lobos espaciales no iban a permitir semejante falta de respeto. En un acto que podría considerarse herejía, el capítulo tomaría como refugiados a cada uno de los civiles que le fueron posibles, alejándolos de las garras de la Inquisición. Nadie iba a ponerles un solo dedo encima mientras ellos siguieran respirando. Si de verdad tenían planeado dañarles, los lobos de Fenris responderían por ellos. Esto daría paso a una oscura crónica para la historia de Logan y la Vilca Fenrica, los meses de la vergüenza, a menudo referida por los escaldos como la lucha del lobo contra la injusticia.
Los lobos espaciales están acostumbrados a sentir los fuegos de la guerra, el fragor de la batalla, pero esta era una pelea diferente. A pesar de tratarse de un conflicto a gran escala, ni la Inquisición ni los Caballeros Grises se quedaron de brazos cruzados ante la osadía de los lobos, atacando varias de sus naves en el transcurso de toda esta campaña como método disuasorio. Logan Grindar, sin embargo, no se dejó provocar en lo más mínimo, continuando su travesía en las estrellas hasta que los perseguidores finalmente se dieran por vencidos. Él no sería quien lanzaría la primera piedra. El sabio general sabía las consecuencias que traería esto, así que, en cambio, dejó que ellos cometieran el primer error, y eso fue exactamente lo que sucedió. Krysnaros, el cabecilla de toda aquella operación, la serpiente detrás de la casa de los lobos espaciales, elaboraría un maquiavélico plan para acabar con los herejes. Este invitaría a Logan Grindar al crucero de batallas Caramax para discutir los términos de una amnistía, un cese al fuego para finalmente terminar con las hostilidades. Logan, sin embargo, sabía muy bien las intenciones de Krysnaros, y aunque no estaban muy claras, su instinto le dictaba que el Inquisidor no jugaría limpio. Los lobos espaciales accedieron a reunirse en el sistema Ikaran, y en el mismo instante en que sus naves emergieron al espacio real, la fuerza inquisitorial abrió fuego hasta destruir 4 naves del capítulo. Krysnaros entonces informaría a Logan de sus verdaderas intenciones. Esta era solo una advertencia. Si no quería terminar con aquellas naves, entonces solo debía entregarse voluntariamente a la Inquisición, y a diferencia de los civiles que protegía, a ellos simplemente los castigarían con una cruzada de penitencia cuando terminaría toda esta tontería. Una muestra de su magnanimidad y misericordia. Sería un desperdicio purgar a uno de los capítulos fundadores del Imperio. El Rey Lobo, aparentemente derrotado, asintió positivamente ante las demandas de Krysnaros, teletransportándose al crucero de batalla donde se encontraba el enemigo. El maestro del capítulo de los Caballeros Grises y todas las ratas estaban reunidas en un solo lugar, quienes miraban estupefactos a la gloriosa figura de Logan acercándose, un gigante con una armadura gris como el invierno decorada por talismanes y pieles de bestias, un rey guerrero protagonista de 1000 leyendas. Logan se paró enfrente de la comitiva inquisitorial y tras el breve intercambio de palabras que siguió, lanzó una fulminante pregunta. Díganme, ¿quién de ustedes, hijos de rameras, ordenó abrir fuego contra nuestras naves? El gran maestre Yoros amenazaría a Logan, aún con el descaro de haber roto el juramento de amnistía, de haber atacado naves desarmadas. Ante esa falta de honor y ofensa contra el decoro mismo, Logan Grindar sellaría para siempre esta negociación con una respuesta a las amenazas de los presentes. A la velocidad del relámpago, Logan Grindar desenvainó su hacha Morkai y decapitó de un solo tajo al gran maestre Yoros ante la mirada atónita de todos los presentes. El cuerpo del líder caballero gris cayó inerte sobre los suelos. El resto casi se abalanzaron sobre el rey de Fenris, de no ser porque Krysnaros los detuvo sabiendo que aunque terminaría cayendo Logan, esta y su guardia de honor se llevarían a cientos de guerreros consigo al inframundo, posiblemente al propio Lord Inquisidor entre ellos. El héroe de las sagas lograría marcharse sano y salvo, dejando claro cuál era su posición respecto a todo esto. Ya no habría vuelta atrás. Si de verdad querían su cabeza, si de verdad querían dañar a los civiles, entonces él los recibiría con los brazos abiertos y toda la furia del capítulo acompañándole. Krysnaros no tenía una remota idea de lo que había provocado. Le había dado una razón a los lobos para atacar y eso era todo menos una buena señal. Los hijos de Fenris destruirían incontables fuerzas inquisitoriales en los meses siguientes. Todo contingente enemigo que se cruzaba en el camino no viviría para contarlo. No obstante, este no sería el último error que cometería el Inquisidor, pues en su desesperación atacaría Fenris usando todo el poder de sus flotas con el fin de forzar la rendición de Logan Grindar. Pero cuando Krysnaros se creía saborear la victoria, los lobos tocaron a su puerta. Las naves de Logan se teletransportarían tras un salto disforme al lado del principal navío de guerra inquisitorial. Krysnaros nunca esperó que los lobos hubiesen llegado tan rápido para proteger su mundo natal, pero la hechicería de los sacerdotes rúnicos les daría una terrible sorpresa, haciendo que la Vilca Fenrica llegara justo a tiempo para proteger su mundo. La desesperación se apoderó del Inquisidor, pues sabía demasiado bien que estaban en territorio de caza y él se había vuelto la presa. El señor del capítulo y sus campeones abordaron la nave en cuestión de minutos, avanzando en el interior de esta en una avalancha de carnicería que tiñó los pasillos de rojo. Todo este tiempo Logan se había contenido, había evitado dejarse consumir por la rabia, pero ahora Krysnaros había osado atacar su mundo natal. Lastimar a su propia gente y conceptos como la piedad habían quedado atrás para el Rey Lobo. El hacha Morkai se daría un festín de los dioses del inframundo en toda la travesía hasta el destino de su portador, el puente de la nave. Aquí le esperaba Krysnaros junto a sus más leales sirvientes, acorralado como un animal, aterrado, miraba directamente a los ojos de un depredador hambriento. El Inquisidor luchó desesperadamente desplegando sus poderes psíquicos. Las pobres almas bajo su mano también se aferraron a la vida atacando a los lobos. Aún con todo esto, ni la vil hechicería ni las artimañas detuvieron al héroe de las sagas.
Logan Grindar cargó contra el traidor, recordando a un gigante de hielo aplastando el reino de los mortales. Los proyectiles chocaban contra el campeón de Leman Russ como gotas de lluvia rozando su armadura. Ningún hombre ni fuerza del cosmos podía haber detenido el avance de Logan Grindar hacia su presa. El destino no le dio a Grisnaros el honor de lanzar una última amenaza ni un desafío hacia el Rey Lobo. Su cabeza voló hacia los suelos de un mortal tajo del hacha Morkai, al igual que las bestias de Fenris al reclamar sus trofeos de caza. Grindar alzó su arma y lanzó un aullido de victoria que reverberó en toda la nave, acompañado por los rugidos de tantos guerreros de su compañía. De no ser por la intervención de Björn Garra Implacable, Logan hubiera masacrado a todos los miembros de la nave, pero con la caída de Grisnaros era suficiente. En un simple movimiento la guerra había terminado, y queriendo evitar nuevas hostilidades con el capítulo, los altos mandos de la Inquisición acordarían un tratado de paz, marcando punto y final a los meses de la vergüenza. Sin embargo, nunca olvidarían esta falta. El odio entre los hijos de Fenris y la Inquisición era ahora un juramento que duraría hasta el fin de los días. Sin embargo, nada de esto cambia el fin de este relato. Logan Grindar y sus lobos se alzaron con la victoria. Desafiaron a la autoridad suprema del imperio, pelearon contra el orden establecido por el bien de millones de almas, saliendo airosos del encuentro. Aún a día de hoy los habitantes de Armagedón recuerdan la gesta del Gran Lobo, la historia de cómo el hombre del norte le salvó de las garras de los brutales señores de la Inquisición, cómo el honor se antepuso ante la crueldad y cómo Logan Grindar demostró que incluso en el oscuro futuro existen verdaderos héroes. Has llegado lejos a este relato, y ya el amanecer está a punto de romper. Pero todavía nos queda tiempo para una última historia en la saga del Rey Lobo. Esta noche, tus oídos se han deleitado con la historia de origen de Logan, su ascenso como el señor del capítulo, la batalla de Armagedón y su lucha contra la injusticia. Gestas tan épicas que te hacen preguntar qué puede seguir a continuación. ¿Cuál hecho podría superar a los anteriores y cerrar el encuentro? Bueno, tenemos el relato perfecto, la crónica del fin de los días, la historia de una vergüenza milenaria, el canto de cómo el lobo que acecha en las estrellas se enfrenta al dios de un solo ojo. La superstición forma parte íntegra de la identidad de Fenris, aunque muchas de esas historias y leyendas de su cultura sean simplemente eso, pero otras guardan una terrible verdad. Pocos mitos son tan importantes para los lobos espaciales como la profecía del fin de los días, el ocaso de los dioses y hombres, la hora del lobo. Cuentan los sacerdotes rúnicos que llegará el día en que los hermanos luchen contra hermanos, en que un largo invierno azotará el mar de las estrellas. Los soles se oscurecerán, se sumergirán los mundos en el caos y las fuerzas primordiales del cosmos luchaban entre ellas. En la vanguardia marcharon los hijos de Fenris contra los aniquiladores de la existencia. Cuando caigan derrotados ante el embate del caos, el primarca Leman Russ volverá de su exilio para salvar a sus hijos y luchar junto a estos en la batalla final. Una última saga que, aunque nadie vivirá para escucharla, será la más gloriosa y majestuosa de todas. Esta es la profecía que ha perseguido a los lobos espaciales desde tiempos pretéritos, y siempre los sacerdotes rúnicos han buscado indicios sobre esta, señales que marquen el regreso de su amado primarca y la gloriosa batalla final. En el milenio 41 se darían cuenta de que más pronto que tarde, la hora del lobo llegaría sobre Fenris. Las fuerzas de los 1000 hijos, acompañados por ejércitos demoníacos, asedian el hogar de los lobos espaciales, cumpliendo todos los augurios del fin de los tiempos, tan profetizados desde milenios. Fenris se resquebraja bajo el peso de los archipiélagos del capítulo y la tormenta de la destrucción que los acompaña. Los continentes son devorados por la mancha del caos. La ira de los elementos agita los cimientos del planeta en una canción de fuego y hielo. La nieve se tiñe de rojo con la sangre de los traidores y leales por igual. Nunca antes en la historia de los lobos espaciales habían enfrentado una invasión semejante. Cada movimiento y estrategia parece ser insuficiente para el avance del caos. Incluso las fuerzas aliadas de los caballeros grises y ángeles oscuros no parece marcar la diferencia frente al enemigo, casi como si el destino del planeta fuese inevitable. La hora del lobo se estaba cumpliendo paso por paso, pues. ¿Qué puede ser esto sino el fin de todas las cosas? En el horizonte, los 1000 hijos y sus huestes rompen el velo de la realidad de entre sus ritos y hechicerías, convirtiendo el planeta en un vil reflejo de Próspero en sus últimos momentos. Una dulce venganza que ejecutan con un júbilo aterrador. Pero no son los 1000 hijos los únicos intérpretes en esta melodía apocalíptica. Entre estos se encuentra un despiadado señor, el dios de un solo ojo, Magnus el Rojo. El primarca ha regresado para destruir a los lobos espaciales y a su hogar. Sin embargo, no hay un rastro del regreso de Leman Russ. No hay augurio que marque algún tipo de esperanza para Fenris.
Y entonces, ¿es así como terminaría la saga de los lobos espaciales? Entre oscuridad, sangre y caos. ¿Y qué tampoco sabría el dios tuerto sobre los ecos del porvenir? Pues en el horizonte llega a su verdadero destino, el lobo que acecha en las estrellas. La promesa de Ulrich, el rey de Fenris, el héroe del Armagedón, el gran lobo. Muchos han sido los títulos de Logan Grindar, pero cuando este arribó hacia su mundo natal para enfrentarse a los enemigos del capítulo, finalmente su título cobró significado. Así como Fenrir, el lobo de los mitos nórdicos, este se abrió paso entre la niebla y la sangre hacia la victoria. Una bestia del fin de los días que hacía fluir ríos de sangre y vísceras a su paso. Ya no era el joven vigoroso de antaño. El cuerpo de Logan ya mostraba el inmisericorde paso del tiempo. Su barba encarnecida, aquella mirada invernal que había presenciado siglos de gestas imposibles, pero que Logan seguía siendo el dios de la batalla de siempre. Su querida compañera, el hacha Morkai, danzaba alegre entre sus manos, ofreciendo nuevas vidas al padre de todos. En cada campo de batalla que se presentaba el Rey Lobo, la victoria iba consigo. La sola presencia de Logan Grindar parecía un augurio de esperanza en aquella oscuridad. Sin embargo, el lobo tenía un objetivo claro. Este se abriría paso entre ejércitos enteros, bajo la lluvia de los elementos, y la brujería del caos únicamente para dar con su verdadero destino, acabar con Magnus el Rojo. Solo los oscuros poderes que lo engendraron saben el auténtico poder del dios tuerto, o cuán lejos llega la corrupción de su condenada alma. El Señor del Cambio lo ha remodelado a una forma acorde a los horrores que este presenta. Un titán arcano desplegando alas ciclópeas cuyo batir hace estremecer las energías primigenias de la realidad. Con su único ojo ardiendo como los fuegos de una venganza milenaria. La invasión demoníaca de Fenris era un augurio de la hora del lobo en sí mismo, pero la llegada de Magnus era la señal definitiva. El ocaso de todas las cosas había llegado. El Primarca no era un enemigo al cual derrotar. Este manipulaba las fuerzas cósmicas como un mero niño con sus juguetes sembrando el apocalipsis sobre Fenris. Los ataques de los caballeros grises, flotas enteras y cualquier burdo intento por dañarle terminaron en vergonzosos fracasos. Solo un mortal entre tantos pudo triunfar donde el resto había fallado. Egil de los lobos espaciales empuñaría la mismísima lanza de Leman Russ para destruir los escudos arcanos que protegían a Magnus a costa de su propia vida. Aún pese al sacrificio de Egil, lobo de hierro, la piel del Primarca era intocable ante cualquier arma forjada por los mortales. En la hora final de Fenris, cuando más lo necesitaba su gente, del norte emergería el gran lobo que acechaba en las estrellas. La viva imagen de su Primarca en la actualidad, acompañado por una hueste de caballeros grises y fieles guerreros para hacerle frente al Rey Carmesí. Logan siente que el final de su saga ha llegado. No hay forma de que pueda derrotar a una entidad como esta, posiblemente ni siquiera tenga la dicha de herirlo. Tal vez la mayor satisfacción que le brinde el destino sea cerrar su leyenda con una muerte gloriosa luchando contra Magnus el Rojo. Sin embargo, Logan no va a fallar. El Rey Lobo recuerda todo lo que está en juego, todas las almas que dependen de él. Siente la mirada de sus ancestros y su Primarca desde la distancia. En un momento solemne se despoja de todo miedo, de toda duda en su corazón. Mira directamente al Rey Carmesí y con un aullido bestial comienza la batalla final. Con el mundo deshaciéndose a su alrededor, el lobo que acecha en las estrellas corre como una bestia desatada, rugiendo y lanzando oraciones al padre de todo. El dios tuerto ni siquiera intenta detener al lobo espacial. Una risa cruza los labios viendo este divertido intento del señor del capítulo. Qué tercos son los hijos de Leman Russ, piensa el Primarca, tan aferrados a sus ideas como un perro a un hueso, aun si esto les cuesta la vida. En menos de un pestañeo, Logan Grindar salta sobre el Primarca como el lobo de Fenris, abriendo las fauces contra el rey de los Aesir, lanzando el rugido más monstruoso y gutural de toda su vida. El hacha Morkai cae sobre el pecho de Magnus el Rojo y ahí donde este creía que nada puede dañarle, que era invencible, ocurre la catástrofe. Esta hacha atraviesa la carne de Magnus rompiendo cada una de sus defensas arcanas, infligiéndole una herida mortal que arrojaría un grito desgarrador desde su garganta. Una vorágine de duda, agonía y desesperación atraviesa la mente de un malherido Magnus. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un simple mortal pudo dañarle? Justo entonces, como modo de respuesta, una risa reverbera en la distancia. Una voz similar al choque de 1000 espadas retumba en las paredes de la realidad. Es aquí cuando Magnus entiende que desde un inicio no solo se estaba enfrentando a Logan, sino al mismísimo Corne. Los dioses del caos son entidades inescrutables. Solo ellos saben qué tipo de motivaciones los insta a conspirar mutuamente. Tal vez para preservar el orden mismo del cosmos o meramente por entretenimiento. Esto no hace sino preguntarnos qué tipo de rencor guardaría Corne, dios de la sangre, contra el padre de la magia Thange como para conspirar. De igual forma que las motivaciones de los
los grandes aniquiladores son incomprensibles, también lo son sus métodos, pues el dios de la sangre no armaría estratagemas contra el señor del cambio, ni mucho menos usaría una técnica traicionera, sino un peón casual, un mero mortal para humillar al campeón del dios de la magia, y ese peón en el gran juego no era otro que Logan Grindr. Todo este tiempo el Rey Lobo había sido movido por el Wyrm, viendo solo casualidad que fuese el guerrero perfecto para sabotear los planes del dios del cambio en favor de Corne. Evidentemente, un mortal de tal poder como Logan sería incapaz de infligir el auténtico daño a un dios, por lo que Corne decidió darle una pequeña ayuda: el hacha Morkai. Aún después de reforjarla en los hornos de Fenris, el arma seguía guardando la esencia del señor de los guerreros. Seguía portando la fuerza del mismo. ¿En serio creías que el arma insignia del señor del capítulo apareció por mera casualidad? Fue el propio Corne quien manipuló el Wyrm, quien la puso en sus manos allá en la batalla de Armagedón, propiciando el fortuito encuentro para que luego, durante la batalla de Fenris, frustrara los planes de Senge y que el lobo espacial pudiera herir a Magnus, por ende burlarse de Senge, quien vería a su mayor campeón derrotado por un simple mortal. Magnus no tenía nada que hacer. Con los refuerzos de Corne consumiendo su forma material, estaba totalmente vulnerable, abriendo el camino para que los caballeros grises pudieran desterrarlo hacia la disformidad, obligando a los 1000 hijos a regresar por donde vinieron y deteniendo la hora del lobo. El mundo, consumido por la destrucción, es ahora un páramo donde los gritos triunfantes de guerreros se alzaban sobre los cielos. Supervivientes se abalanzaban unos con otros. Familias enteras agradecían a Al-Fatir, el nuevo amanecer. Por encima de todos estaba el salvador de Fenris, mirando orgulloso su mundo natal y lo que habían conseguido entre todos. Muchos habría perdido ese día. Años se necesitarían para reconstruir Fenris de entre las cenizas, pero aún después de tantas penurias, la hora del lobo aún estaba lejos de terminar. Vuelven los lobos a los salones del colmillo. De la terrible batalla se rememoran los grandes sucesos. Brindis se alzan bajo el calor de la hoguera. Se siembran los campos. Cosechas darán. Se reparan los males. El gran rey lobo vuelve a sentarse en su trono, con los sabios maestros de las runas susurrando a sus oídos, listos para una nueva batalla. Pues sabe que la paz es temporal, que la alegría es una recompensa breve y muy pronto, el lobo que acecha en las estrellas tendrá que volver a cazar. Bueno, querido visitante, creo que esto ha sido todo por esta noche. Esa ha sido la gran crónica de Logan Grindr, el más grande de los lobos espaciales. ¿Quieres saber qué sucedió tras los eventos del asedio de Fenris? Pues la victoria no se saldó sin un alto precio. Millones de almas murieron en la casa de los hijos de Leman. Sin contar que la Inquisición finalmente cobraría su venganza acabando con numerosos testigos de aquellos acontecimientos. Y tristemente Logan no pudo hacer nada para evitar esta catástrofe con sus mermadas fuerzas. El capítulo se encontraba en su peor momento, dejándoles con apenas cientos de efectivos donde antes habían miles. Una oscura era se cernió sobre los lobos espaciales, estando al borde de la extinción durante años. Sin embargo, eso cambiaría con la llegada del primarca robot Guilliman. Tras las negaciones y disputas, este lograría convencer a Logan Grindr para aceptar refuerzos primaris en su capítulo. Tal era el respeto que este sentía sobre el Rey Lobo que se arrodillaría enfrente de este para mostrar su gratitud ante el legendario héroe de las sagas, quien durante años había defendido el imperio en su ausencia. A pesar de la negativa de Logan al principio, este terminaría abriendo las puertas de Fenris a los reclutas, salvando a los lobos espaciales de la extinción y dando paso a una nueva era. En este punto terminan las sagas de nuestro protagonista. Pero quién sabe qué nuevas anécdotas nos esperan, qué nuevas gestas liberará el heredero de Leman Russ. Cuando esto ocurra nos volveremos a reunir ante el calor de la hoguera, bajo la atenta mirada de las estrellas, a contar sobre las sagas del hombre que derrotó a un primarca, que devolvió la paz a Fenris y enseñó que los hombres mueren, pero aquello que no lo hace son las hazañas que dejamos en vida.